tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones en esta semana número 52. Semana número 52 de transmitir desde este estudio que está en casa. Por eso siempre le digo, bienvenido a mi casa. Mi casa es su casa. Esta noche aquí en Conclusiones, pues vamos a hablar de algo que resulta aterrador, por supuesto, que aún no queda claro, se están haciendo las investigaciones, por supuesto. ¿Cuál es el móvil? ¿Cuál es el móvil de esto que es un crimen aterrador? Usted seguramente ya lo escuchó, usted seguramente ya lo vio aquí precisamente en CNN. Es esta serie de asesinatos que se cometen en salones de masaje en Atlanta. Pues al parecer el objetivo era personas de origen asiático. Aún le repito, esto no ha quedado estipulado, establecido así por las autoridades. Están haciendo las investigaciones de cuál fue el motivo, cuál fue la causa. Pero una vez más, el hecho habla por sí solo. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre cuando es el objetivo una raza particular? Pues los demás sienten el mismo terror, aunque no hayan sido víctimas. Y cuando hablo de los demás, estoy mencionando a nuestra gente, ¿no? A los hispanos. A los hispanos que tenemos un historial muy, muy amplio en este país de agresiones, de ataques, de racismo, en pocas palabras. Es una alerta de nueva cuenta y es el recordatorio de nueva cuenta, como siempre lo digo, de, primero, el tema de las armas. Y segundo, del pecado original de este país, el racismo, ese odio irracional que existe en contra de quienes al menos no nos parecemos a los que viven aquí, ¿no? Aunque ya es difícil decir que nos parecemos o no nos parecemos, porque aquí hay de todo. En fin, el estereotipo que se tiene por parte de algunos grupos sobre quién debe ser visto y aceptado como estadounidense. Y fíjese usted qué triste lo que ocurre, qué tragedia la que hemos presenciado. Pero por azares del destino, de nueva cuenta, una de las víctimas que se debate en este momento entre la vida y la muerte es un hispano. Es un hispano que ni siquiera es que estuviera dentro de una de estas salas de masaje, ¿no? Es que estuvo en el momento equivocado, en el lugar equivocado. Pero que con mayor razón asusta no solamente a los asiáticos, a la comunidad hispana también. Y por supuesto, enciende la alerta roja en la comunidad internacional y en los Estados Unidos. Una vez más, esa es la historia de nunca acabar en este país. Vamos a hablar precisamente con la esposa de este hispano que le repito, hoy se debate entre la vida y la muerte por un crimen irracional, repudiable, deleznable, y que seguramente tiene que ver con no solamente un tema racial, sino graves problemas de salud mental. Vamos a los hechos. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Concluataque ATL, ATL de Atlanta, Georgia, aquí en los Estados Unidos. Concluataque ATL de Atlanta, ese es el hashtag Concluataque ATL. Sus comentarios, por favor, a mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Esa es la única cuenta que tengo. Y quiero agradecer, voy a aprovechar rápidamente para agradecer a la prensa colombiana, a la prensa boliviana, perdón, a la prensa en Bolivia, que ha estado haciendo verificación de mi cuenta, desmintiendo tweets que no sé dónde salen, de cuentas que dicen ser de apoyo, pero que tienen la imagen completa de como si fuera mi propia cuenta, y han estado desmintiendo muchos tweets que pues yo no los he escrito ni lo haría, ¿no? Así que gracias a la prensa boliviana por estas verificaciones que han estado haciendo para avisarle a todos
Y aprovecho para avisarle a todo el mundo que solo tengo una cuenta que está verificada y que es @soyfdelrincón, y eso es en Twitter. Bien, dicho esto, el hashtag es concluataqueatl, la cuenta en Twitter @soyfdelrincón, sus comentarios con esa etiqueta. Le hablaba yo de esto entonces, de esta matanza, ¿no? En Atlanta, en Georgia, 8 personas. Entre ellas 6 mujeres de origen asiático. En tiroteos, y esto fue en tres centros de masajes, no fue en uno. Pone de nueva cuenta de relieve la vulnerabilidad de los miembros de esta comunidad, al menos en este momento en los Estados Unidos. El presidente Joe Biden visitará Atlanta este viernes, desde donde pedirá que los tiroteos se consideren crímenes de odio contra los asiáticos y se tomen en serio. Así que el enfoque desde la Casa Blanca, desde el presidente Joe Biden, es que esto es un tema racial. Es un tema racial que tiene un origen bastante turbio y que se advirtió mucho. Le repito, las autoridades todavía no han confirmado el móvil del crimen, pero las palabras de Joe Biden hablan o lo enfocan o lo ubican en un contexto racial, completamente, ¿no? El sospechoso está detenido, pero aún no se determina cuál fue el móvil. Michael Roa nos tiene lo último de este caso. Robert Aaron Long, de 21 años, renunció a su derecho a comparecer en corte este jueves por petición de su defensa. Este joven enfrenta 8 cargos de homicidio y un cargo de asalto agravado tras, según las autoridades, haber atacado 3 salones de masajes en el estado de Georgia este martes, en el que 8 personas murieron, 6 de ellas mujeres de origen asiático. La policía informó que el arma con la que perpetró este ataque fue comprada el mismo día. También los investigadores han podido establecer que Aaron estuvo en 2 de los locales atacados con anterioridad, que era cliente de estos establecimientos. En el campo político, la alcaldesa de la ciudad de Atlanta ha manifestado que este es un ataque de odio, que este es un crimen de odio, que el racismo habría motivado a este joven a atacar estos 3 locales en el estado. Mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris estarán aquí en el estado, en la ciudad de Atlanta, este viernes. Se reunirán con líderes de la comunidad asiática en solidaridad con lo ocurrido y también para analizar toda esta problemática que viene sucediendo en el país, estos ataques contra la comunidad asiática. Organizaciones registran más de 500 ataques verbales y físicos en los últimos 2 meses, incidentes que se enmarcan en la pandemia de COVID-19 y en esta retórica de culpar a la comunidad asiática por lo ocurrido con el COVID-19. Entre tanto, familiares y amigos de las víctimas del primer lugar que fue atacado en la ciudad de Acworth, Georgia, se han reunido este jueves en una vigilia para rendir tributo a estas personas que perecieron este martes. Michael Roa, CNN, Atlanta. Gracias a Michael Roa. Hay que decirlo como es, ¿eh? Esta retórica de culpar directamente a la comunidad asiática, a los asiáticos, por su responsabilidad supuesta por el coronavirus. ¿Por qué digo supuesta? Bueno, porque, o sea, no todos son chinos, ¿no? Hay que entenderlo. La comunidad asiática no es nada más China, primero. Segundo, es algo que fue completamente mal enfocado y promovido por el expresidente Donald Trump. Esto no salió de la nada, no es espontáneo, no es algo que se le ocurrió a los estadounidenses nada más empezar a tener como objetivo y odiar a los asiáticos por el coronavirus. No, esto fue algo que se inició en el discurso, en la retórica del expresidente Donald Trump y que fue calando y convenciendo a mucha gente de que efectivamente cualquier asiático era culpable y responsable de la pandemia que hoy vivimos. Y no es así. Para todos aquellos incultos que piensan que los asiáticos solamente son chinos, pues hay que ver el mapa, hay que leer y hay que entender muchas cosas, porque así como nos molesta a los latinos que les digan a todos que son mexicanos cuando no lo son, ¿no? A los hispanos, bueno, pues lo mismo ocurre con los asiáticos, para tenerlo muy claro. Pero esto es retórica que viene de Donald Trump. Hay una 9ª persona que resulta herida en los incidentes, ya se lo mencionaba, es hispano. Se trata de Elías Hernández Ortiz.
el único sobreviviente del ataque, por cierto. El Cías es guatemalteco y recibió un disparo en la frente, pero la bala llegó hasta los pulmones y el estómago. En este momento lucha por su vida en una unidad de cuidados intensivos. Voy a hablar en este momento con su esposa. Le doy la bienvenida a Flora González, esposa de Elías Hernández Ortiz, herido de bala en este ataque al spa Young Asian Massage. Está conmigo vía telefónica. Doña Flora, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Y lo primero que le pregunto es, ¿cómo se encuentra don Elías en este momento? ¿Qué le dicen los médicos? Buenas noches. Sí, él en este momento está en cuidados intensivos. No está todavía fuera de peligro, pero sí está estable. Entonces, yo confío, tengo fe que él va a estar bien, que él va a sobresalir todo esto, y de verdad que es un caso muy terrible lo que estoy viviendo, lo que está viviendo mi hija y lo que está viviendo la familia. Y pues yo no tengo palabras para... Dígame. Sí, esto es un caso muy terrible lo que estamos viviendo. Me lo imagino, pero además explíquenos un poco, doña Flora, ¿por qué le pasa esto a su esposo? Él no trabajaba en el lugar, ¿qué estaba haciendo ese día? ¿Cómo pasaron las cosas? Pues la verdad, yo no sé cómo pasó, porque yo no estuve ahí y yo no estuve presente ahí. Lo único que sí, él me llamó y él me dijo, me dispararon, por favor, ven. Eso fue lo único que él me dijo, y escuché que se estaba ahogando. Y es lo único. Para mí fue aterrador escuchar eso, y salí corriendo y no sabía en dónde él estaba, entonces, porque él no me dijo. Entonces él es mecánico y tiene un taller, entonces yo llamé para allá y dije, ¿dónde está? Y me dijeron, se fue a Auroson, dijo que se iba a Auroson a recoger unas partes, y entonces yo dije, está en Auroson. Entonces yo pensé ir para allá, para Auroson, pensaba que ahí fue. Entonces cuando ya yo le dije a los muchachos que se vinieran a ver dónde él estaba, entonces ya yo fui y ya estaba lleno de policías. No estaba en Auroson, estaba más adelantito, entonces estaba lleno de policías, ambulancias, no nos dejaron pasar. Entonces yo bajé del carro con mi hija, corrimos en medio de los carros, corrimos y llegamos al lugar. La policía estaba ahí y ya no dejaron pasar a verlo, y desde ahí no lo pude ver. Ahora, es increíble entender médicamente qué le dijeron, porque es un tiro que le da en la cabeza, pero le llega hasta el estómago, doña Flora. ¿Cómo es eso? ¿Qué explicación le dieron? Pues la única explicación que me dieron los médicos fue esta. Él tiene mucha suerte. Corrió con mucha suerte. Es un milagro. Es lo único que ellos me dijeron, porque ellos tampoco no pueden creer. Y yo creo que es un milagro que él esté vivo. Y por eso le doy muchas gracias a Dios, porque él está con vida. Y yo sé que él va a salir adelante. Y todos esperamos lo mismo, todos queremos que salga adelante. Doña Flora, usted, después de esto que ocurre, aunque el presidente Biden y algunas personas lo enfocan completamente a un tema racial en contra de los asiáticos, a usted como hispana, ¿esto qué le provoca? ¿Cuál es el sentimiento, además del dolor y el temor de que su esposo esté mal? ¿Siente algún miedo en este sentido por ser hispana? Sí, yo no sé
cómo fue, cómo pasó y todo. Yo no sé por qué el muchacho hizo eso, la verdad que no sé, yo no puedo entender la razón por qué él hizo eso, pero sí, yo tengo miedo, yo tengo miedo por esto que está pasando, de verdad es terrible, no sé cómo, no tengo palabras para explicar. Pues no hay palabras para explicar estos crímenes tan atroces. Dígame un poco acerca de su familia. ¿Cuántos son su esposo, hijos, hijas? ¿Y cómo están todos? Bueno, yo y mi esposo solo tenemos una hija y ella el 26 de marzo, que es la siguiente semana, ella cumple 10 años. Entonces mi hija, pues ella es única hija, entonces ella es la consentida de su papá, entonces ella pues también está pasando un momento muy difícil, un momento pues crítico, pero yo tengo que ser fuerte, yo soy fuerte con ella para decirle que todo está bien y todo va a estar bien y pues eso es lo que estamos haciendo. Doña Flora, ¿cuándo fue la última vez que vio a su esposo? Dígame, por favor. Sí, en persona yo lo pude ver porque estaba gravemente, críticamente, yo lo vi a las 12 de la noche el martes cuando pasó todo, yo lo pude ver a las 12 de la noche y ahora no lo he podido ver en persona, nada más en videollamada. Nada más en videollamada. Déjeme marcar una pausa, Sí, doña Flora, regreso para hablar un poquito acerca de cuál es el apoyo que le están dando las autoridades, qué comunicación ha tenido las autoridades estatales con usted, para que me platique un poco acerca del apoyo que les están dando, o tal vez no. Quiero saber si se les está atendiendo como debe ser. Hago una pausa, regreso. Estoy hablando con doña Flora González, esposa de Elías Hernández Ortiz, herido de bala en el ataque al spa Young Asian Massage, y el único sobreviviente, el único sobreviviente. Ya regreso. Continúo con doña Flora González, que es esposa de Elías Hernández Ortiz, guatemalteco, herido de bala en el ataque al spa Young Asian Massage, que ocurrió en Atlanta, en Georgia. Y le preguntaba, doña Flora, bueno, va a haber visita incluso del propio presidente Biden. ¿Hay alguna comunicación por parte de las autoridades estatales con ustedes? ¿Quién se ha comunicado con ustedes para darles apoyo? Bueno, en este momento nada más he recibido la llamada de la cónsul de Guatemala, que aquí en Atlanta nada más he podido hablar con ella y solamente, nadie más. ¿Qué le dijo la cónsul? ¿Qué apoyo le ofrecen para esta situación tan complicada? Bueno, me ofrecieron cualquier tipo de ayuda que yo necesitaba. Entonces, por el momento eso es nada más lo que ellos me ofrecieron, ayuda, y que yo sepa que ellos están conmigo. Doña Flora, se lo voy a preguntar de frente porque esto es importante. Esto obviamente es muy delicado, está en la unidad de cuidados intensivos, don Elías Hernández, pero esto cuesta. Aquí los gastos médicos son carísimos, altísimos. ¿Hay forma de que ustedes se enfrenten lo que pueda venir económicamente, o la cónsul le ofreció también apoyo económico? No, ella no me habló nada de estado económico, y pues no tenemos la posibilidad de pagar los biles del hospital porque sabemos que van a venir altísimos, y lo único que hemos hecho un link donde estamos compartiendo para recolectar para las personas que quieren colaborar, y eso es lo único que estamos haciendo, que hemos hecho en este momento. Aquí hay un tema muy importante, doña Flora, perdón que me atreva a sugerírselo, pero es completamente legal.
busque algún abogado, doña Flora, para que puedan tener acceso a algún tipo de ayuda económica, de resarcimiento, para que puedan ustedes pagar los gastos médicos de don Elías Hernández. No solamente que la gente la ayude, ojalá sí, la ayuden todos y que salga el dinero para pagar, pero una llamada de la cónsul de Guatemala para decirle que está con usted no va a pagar los biles, no va a pagar las cuentas del hospital. Y lo que les va a quedar a ustedes es fuerte, así que mi sugerencia es que busquen alguna asesoría legal para que puedan también tener acceso al que tienen derecho a que se cubran ciertos gastos por esto que ha ocurrido. Así que mi sugerencia es esa, señora Flora, se lo digo de corazón. No se supone que yo haga este tipo de recomendaciones, pero como periodista siento la responsabilidad moral de orientarla y por eso lo estoy haciendo. Así que no lo descarte, doña Flora, ¿ok? Muchísimas gracias, muy amable. Y estamos al pendiente, que la salud de don Elías se recupere rapidísimo y que salga todo bien, que esté perfecto de salud. Sí, muchas gracias. Y una cosa que quiero decir es pedirle a todas las personas que por favor me regalen una oración para mi esposo, para su pronta recuperación. Por favor, se los pido de todo corazón, a todo el mundo donde se pueda escuchar esta noticia. Por favor, les pido de corazón una oración. Elevar una oración a Dios por mi esposo, por favor. Desde ya la tiene, se lo garantizo, desde ya la tiene. Desde ya la tiene una oración para la salud de don Elías Hernández Ortiz, herido de bala en el ataque al Spa Young Asian Massage allá en Atlanta, el único sobreviviente. Habló conmigo su esposa Flora González desde Atlanta. Doña Flora, nuestros mejores deseos, nuestras oraciones y un abrazo fuerte. Estamos pendientes. Gracias. Bien, vamos a marcar una pausa. Voy a cambiar de tema, voy con algunas noticias importantes y positivas. 2 proyectos de ley que se aprueban en la Cámara de Representantes que tienen que ver con inmigración, camino a la ciudadanía para Dreamers y trabajadores agrícolas. Ya ven. El expresidente de Perú, Martín Vizcarra, no cumplirá prisión preventiva. Le repito, no cumplirá prisión preventiva. En cambio, debió pagar una fianza de casi $27,000. Como usted sabe, Vizcarra es investigado por los delitos presuntos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio y asociación ilícita para delinquir en un caso que se remonta cuando era gobernador de Moquegua entre 2011 y 2014. El juez también le prohibió al exmandatario hacer declaraciones en los medios sobre la investigación. Su defensa había rechazado en todo momento la petición de prisión preventiva de la Fiscalía, que ya anunció que apelará el fallo. Vizcarra siempre ha negado los cargos en su contra. La redacción. Le pido que a partir de este momento me acompañe utilizando la etiqueta Concluniños Migrantes. El hashtag es Concluniños Migrantes. Sus comentarios con esta etiqueta, mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. Hablamos de 2 hitos importantes en la historia de la migración a Estados Unidos. El Senado confirmó a Javier Becerra para ocupar el cargo de secretario de Salud y Servicios Humanos. Sí, ¿por qué? Porque tiene que ver salud con... Le voy a explicar, con migración. Es que Becerra es hijo de inmigrantes mexicanos. Javier Becerra, el nuevo secretario de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, es hijo de inmigrantes mexicanos. Es el primer latino al frente de este departamento. La gran mayoría de los republicanos se opusieron al nombramiento por su defensa del derecho al aborto y su falta de experiencia en el sector salud. Mientras tanto, la Cámara de Representantes votó 2 proyectos de ley sobre inmigración. Este es el otro hito importantísimo. Esta es además la primera vez que el Congreso vota para dar un camino a la ciudadanía a inmigrantes indocumentados después de que los demócratas se hicieran con el control de ambas cámaras. Por un lado, se aprobó por 228 votos a favor y 197 en contra la ley de promesa y sueño americano, que le proporcionaría un camino a los ciudadanos, a la ciudadanía, para los dreamers o soñadores y los beneficiarios del TPS y de la salida forzosa diferida. Y por otro lado, se votó la ley de modernización de la fuerza laboral agrícola, que permitiría a los trabajadores del campo y a sus cónyuges e hijos obtener un estatus legal mediante el empleo continuado en el sector agrícola. ¿Qué posibilidades tienen estos proyectos de salir adelante en el Senado? ¿Qué es lo que falta, no? El Senado. Bueno, Yone Molinares tiene la información desde Washington.
Hola, Fernando. Pues sí, la parte, digamos, relativamente fácil ya ocurrió en la Cámara de Representantes. Y fácil porque fue una medida que ya había sido aprobada el año pasado. Pero ahora pasa al Senado. En el Senado también hay mayoría demócrata, pero es mínima. Se necesitan 60 votos para que puedan ser aprobadas estas dos medidas en el Senado. ¿Por qué? Porque con legislaciones normales es la regla actualmente. Lo que pasa es que los demócratas van a tener un serio problema en conseguir 60 votos, aunque sí, tal vez mirando lo que ocurrió en la Cámara de Representantes se puede pensar que hay cierta simpatía por este tipo de medidas para legalizar a estas personas que llevan tanto tiempo aquí en Estados Unidos. Eso no significa que tengan los 60 votos. Entonces, si no lo tienen, eso renueva una vez más los llamados dentro del Senado de la misma bancada demócrata para eliminar esta regla de los 60 votos. Esta regla lo que ocurre es que provoca el filibusterismo o las tácticas dilatorias para que un solo senador pueda simplemente extender el debate y no permitir que básicamente termine el debate con los 60 votos. Eso es lo que hace. Se llama filibusterismo en español. Pero esencialmente lo que están haciendo ahora es pensar en que los demócratas deberían acabar con esta regla y simplemente dejar que poder avanzar esta y otras piezas legislativas que vienen por delante, a la luz de la dificultad de conseguir 60 votos o por lo menos 10 votos republicanos para que acompañen esas medidas. Eso es lo que están pensando y por eso es tan complicado. Pero además se está complicando con lo que ocurre en el Senado, en la frontera. Y eso lo tienen muy claro los demócratas de la Cámara, que dicen que van a estar trabajando muy fuerte para que pueda avanzar esa medida. Fernando. Yone, muchísimas gracias. Un saludo, como siempre, allá en Washington. Que pases buena noche. Mire, esos dos proyectos de ley se votaron en un momento en el que se registra un aumento significativo, importante, yo le diría que hasta dramático, en la llegada de migrantes a la frontera con México. La Casa Blanca sigue rechazando calificar como una crisis lo que está ocurriendo. Es increíble porque es increíble. A pesar de que el gobierno federal tiene bajo custodia a más de 14,000 menores migrantes, no quiere decir que es una crisis. No, es una crisis humanitaria, lo es ya, de hecho. De estos 14,000, más de 9,500 están bajo custodia del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Y aproximadamente 4,500 con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Ahora, la duración promedio de la estadía de los menores es de 34 días con el Departamento de Salud. El gobierno de Biden trabaja para ampliar la capacidad de los centros de acogida de menores. En Texas, por ejemplo, se han habilitado varios centros de convenciones. 200 menores ya llegaron al de Dallas, como nos cuenta nuestro enviado especial Gustavo Valdés. El primer grupo de jóvenes inmigrantes llegó la noche del miércoles. Las autoridades federales dicen que se le están proporcionando camas, juegos, cobijas, libros para que se entretengan mientras continúan con su proceso inmigratorio. El gobierno de Joe Biden quiere que esto sea considerado como un albergue. La realidad es que es un centro de detención. Se tienen que utilizar este tipo de edificios porque no se están dando cabida en los centros que ya existen a lo largo de la frontera. Dicen que más jóvenes van a estar llegando en el transcurso de los días mientras ellos sigan cruzando hacia Estados Unidos desde México. Nosotros platicamos con uno de los activistas que está ayudando a los jóvenes, no solamente en Dallas, sino también en los otros albergues, que dice que los retos son bastantes. Pues que están asustados, quieren reunirse con sus familias y no saben qué está pasando con el proceso ahorita, por qué está tardando tanto tiempo para las reunificaciones con las familias. ¿Qué te está diciendo el gobierno de lo que está pasando con estos niños? Pues estamos hablando, dicen que tienen que procesar todos los niños. Ha habido información que muchos tienen COVID y si tienen que estar en cuarentena por 14 días. ¿Tú crees que el confirmar que hay casos positivos tenga una reacción negativa en la percepción de estos inmigrantes? No, la realidad es que tenemos COVID aquí en Estados Unidos, aquí en Texas. La realidad es que los niños, va a haber un porcentaje que va a tenerlos. Necesitamos que identificar a esos niños y ponerlos en cuarentena. La frontera no está abierta. La realidad es que 99% de los que están pasando lo están regresando. Solamente son los niños que les están dando citas y en veces familias.
Este es definitivamente un reto para el gobierno de Joe Biden, que quizá quiera enfocarse más en resaltar los logros legislativos con el paquete de ayuda relacionado con el COVID-19, pero que tiene que enfocarse también en estas preguntas que se están realizando alrededor de las detenciones, alrededor del auge. ¿Qué va a pasar si más personas vienen desde Centroamérica u otros países? Sabemos que se está deteniendo a países que no son del continente americano, así es de que este es un problema que continuará por varias semanas al menos. Y ellos también esperan que estas restricciones de extender los límites, extender las restricciones de cruces fronterizos, no solamente con México, sino también como con Canadá, a consecuencia del COVID-19, les ayude a controlar las personas que llegan a los cruces fronterizos y tratar de evitar que crucen, evitar que el lado mexicano prevenga que estos inmigrantes vengan hacia Estados Unidos. Gustavo Valdez, CNN, Dallas. Más adelante, al regresar, capturan el momento en que 2 inmigrantes mueren ahogados en Río Grande frente a la patrulla fronteriza. Voy a conversar de estos temas con una persona que ayuda a estos migrantes todos los días, Gladys Edith Cañas Aguilar, presidenta de la Asociación Civil, ayudándoles a triunfar. Jesús Vargas ha vivido junto al Río Grande toda su vida. Está acostumbrado a las tragedias en la frontera entre México y Estados Unidos, pero nunca vio nada como esto. Una mujer y 2 adolescentes ahogándose ante la mirada de la patrulla fronteriza. ¿Sí? Ahogándose ante la mirada de la patrulla fronteriza. Según el relato de Vargas, cuando vio que los agentes no se movían, tiró su caña de pescar para tratar de salvarlos. Salvó a un adolescente de unos 13 años. La patrulla fronteriza informó que 2 personas se ahogaron en el incidente después de que los agentes interceptaran una operación de tráfico de personas. Este es el trágico momento en el que ocurrieron los hechos. You don't have life jacket, nothing. They're drowning these guys. The girl didn't come out no more. Call the boat, man. They're drowning. The girl didn't come out no more. Those people drowning like that thing is sad for these people here. Es increíble, increíble, inhumano. Mire usted, las imágenes son... No se puede creer. No se puede creer que sean testigos de eso y no se hagan nada, ni el intento de salvar una vida. No importa dónde sean, es que se están muriendo, se están ahogando. Tan inhumano se puede llegar a ser. Bueno, después de que esta grabación se hiciera pública, Vargas ha recibido llamadas de varios lugares de Centroamérica con preguntas sobre los ahogados. En otra parte del video también se puede ver a las autoridades mexicanas recuperando uno de los cadáveres. Así de atroz, de inhumano. Ya lo ve usted, ¿eh? Frente a la patrulla fronteriza. Así es como valoran la vida. Vamos a hablar de varias cosas con mi próxima invitada. Le doy la bienvenida a Gladys Edith Cañas Aguilar, es presidenta de la Asociación Civil, ayudándoles a triunfar. Gladys, ¿cómo está? Buenas noches, gracias por acompañarme de nuevo, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, es un gusto volver a estar aquí en tu programa. Al contrario, Gladys, es indignante. Es que yo no tengo palabras para... Las que tengo no puedo usarlas en televisión. Para calificar lo que acabamos de ver. Gente muriendo en el río, migración viendo y no haciendo nada para salvarlos. Ante este escenario y ante los otros escenarios como los menores no acompañados, como la saturación de los centros de detención, ¿cómo es posible que un gobierno, el de Biden, no puedan declarar una emergencia humanitaria, Gladys? ¿Que no hay elementos suficientes para hacerlo? Así es, Fernando, sí los hay, pero bueno, nosotros seguimos en espera de que puedan tomar cartas en el asunto y puedan voltear a ver la situación de los migrantes, cómo sufren y el proceso en que viven, porque no solamente es aquí en el límite de Estados Unidos y México, es también desde que salen de su país.
viven cualquier tipo de circunstancias, secuestros, extorsiones, violaciones, secuelas que le quedan de por vida, como el caso de una hondureña que acabo de recibir en la oficina, que fue secuestrada, violada, dejada, y no puede superar el trauma que le causó y aún siguen varados en Matamoros. Como el caso de otras personas, como una niña de 20 y tantos años que tuvo que vivir un proceso de enfermedad de cáncer, y ella sola, porque sus padres están en Estados Unidos y no pudieron venir, y todo el proceso lo vivió. Ella se internó sola, la operaron sola, y todo ese proceso lo vivió, y aún sigue varada esperando en Matamoros a que puedan recibir su proceso de asilo. Gladys, estaba la vez pasada hablando, si mal no recuerdo, con José Miguel Vivanco de Human Rights Watch, de un informe que habían sacado, en el que hablan de que todos estos migrantes son víctimas no nada más de la delincuencia organizada, sino también de autoridades mexicanas, autoridades locales e incluso en algunos casos de las propias autoridades migratorias. ¿Tú tienes registro de esto? ¿Están siendo también abusados y atropellados por las propias autoridades mexicanas en algunos de los casos? Así es, Fernando. Desgraciadamente y con mucha pena lo digo, o sea, nuestras autoridades que están para defender los derechos humanos de los migrantes son las que más abusan de ellos desde que entran al país. Son abusados, son extorsionados de diferentes formas. Y es una vergüenza que pase, es una vergüenza que pasen porque se implementaron las políticas públicas, se hicieron institutos para apoyar la defensa de los derechos humanos de los migrantes y para dar atención a ellos. Y son las mismas autoridades las que abusan de ellos, cobrándoles cantidades estratosféricas por un documento que no tiene ningún valor alguno para nosotros, que nosotros lo hacemos de forma gratuita y lo hacemos, o sea, con un servicio a todos los migrantes de forma generalizada, como por ejemplo una CUR que no tiene el menor costo en un ciber, te puede costar 20 pesos y les están cobrando 2.500 pesos por una CUR, o por un formato múltiple migratorio. Las autoridades que se encargan de expedir ese tipo de documentos también les hacen cobros estratosféricos, o por anteriormente en el 2018 por ponerlos en el primer lugar de una lista, cobraban $1.500 por cada persona. Es inaudito. Para ellos no son seres humanos, son mercancías. Son mercancías con las que pueden lucrar y que tienen un negocio lucrativo con ellos. Qué fuerte la palabra, pero lo acabas de decir lo más claro que se puede, son mercancía. Ahí están las políticas mexicanas también, que tanto presume y que tanto prometía Andrés Manuel López Obrador para los migrantes, una mentira completamente. Gladys, veíamos imágenes de Tijuana, estábamos haciendo la cobertura la semana pasada, estos campamentos improvisados. Si bien en Estados Unidos están saturados muchos centros de detención, sobre todo aquellos en donde se encuentran los niños, alrededor de 14,000 menores no acompañados, pero tienen al menos un lugar decente, vamos a decirlo así. Esta gente, por ejemplo, en Tijuana está a la intemperie en medio de una pandemia y no hay ni siquiera un resguardo policial. ¿Por qué ni siquiera eso se puede dar en México, un resguardo policial a aquellos que están ahí en la frontera? Así es, así lo vivimos también en Matamoros, en el campamento migrante. Estaban en condiciones infrahumanas, en un hacinamiento constante. Debido a la pandemia, algunas personas que tuvieron los recursos y que tuvieron la posibilidad, tuvieron que salir del campamento por la necesidad y que imperaba en ese momento la pandemia. Pero realmente México no estaba preparado para recibir una migración de esta naturaleza. No había la infraestructura necesaria, ni los recursos, ni una partida presupuestal precisamente para este flujo migratorio. Entonces, pues todo se fue improvisando, y fue gracias a las asociaciones civiles y sobre todo a las organizaciones civiles de Estados Unidos que hicieron fuerte a esta migración, como organizaciones como Angry Tías y Abuelas, como Team Roseville, fueron las que valientemente sustentaron todos los recursos que se necesitaban para que ellos pudieran subsistir de forma más o menos digna en un campamento improvisado. Yeah. Ay, Gladys, siempre que hablo contigo acabo mal, pero
al mismo tiempo me das esperanza por lo que hacen ustedes y de verdad que yo se los agradezco enormemente. Me tengo que despedir, siempre es un placer hablar contigo. Siempre hablamos de malas noticias, ojalá un día hablemos de otras cosas que sean mucho más buenas para nuestra gente. Gladys, te mando un abrazo fuerte y gracias de nuevo. Claro que sí, Fernando, un abrazo y si me lo permites, como último, hay más de 1,000 personas en un proceso de apelación esperando a que sus casos sean atendidos por un debido proceso inadecuado y por la falta de abogados que pudieran proporcionarle para asesorarlos en su proceso de solicitud de asilo. Bueno, pues espero que se dé el escenario de abogados haciéndose presentes para darles esa asesoría, que es lo que nos estaría pidiendo Gladys. Gracias de nueva cuenta. Gladys Edith Cañas Aguilar es la presidenta de la Asociación Civil ayudándoles a triunfar. Ya vengo. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Hasta luego. Soy Fernando del Rincón y como siempre le digo, si no lo vio en conclusiones, no lo vio. Y si usted me permite, yo lo veo mañana para cerrar la semana, ¿no? Gracias.